Ok, entonces habíamos finalizado la primera parte con esta diapositiva que hablaba de interpretaciones y juicios. Continuemos pues con la unidad 3 de comunicación asertiva. Veamos la comunicación en sus tres dimensiones, porque efectivamente la manera en que nosotros nos comunicamos está compuesta de tres dimensiones, representadas por este triángulo obviamente de tres puntas. Y la primera dimensión tiene que ver con la dimensión del lenguaje o la conversación. Para que haya comunicación, obviamente el ser humano tiene que utilizar el lenguaje, tiene que utilizar las palabras, tiene que conversar con la contraparte. Ahora bien, también hay una dimensión que habla del cuerpo. ¿Por qué? Porque también el ser humano se comunica a través del cuerpo, a través de sus gestos, a través de su posición, a través de su predisposición corporal, ¿verdad?, hacia la otra persona o hacia las otras personas. El cuerpo también es una dimensión a considerar dentro de la comunicación. Y la tercera dimensión habla de las emociones. ¿Por qué? Recuerden que el ser humano siempre está accionando a partir de una emoción, ¿ok? Siempre la conversación, el lenguaje que forma parte de las acciones, ¿verdad?, se desarrollan desde una emoción. Por eso que estas son las tres dimensiones de la comunicación y todas ellas forman, ¿verdad?, el todo. Ahora, si son tres dimensiones, el lenguaje o la conversación, ¿verdad?, que está representada por las palabras, también por los pensamientos, porque lo que nosotros pensamos luego convertimos a palabras, se llevan un 33%, o un 33,3333% de la comunicación. Entonces, el cuerpo, en donde están todos nuestros gestos, las acciones que nosotros hacemos, ¿verdad?, y las emociones que representan nuestra expresión, que las emociones también se transmiten por medio del tono de voz o de las palabras que vamos escogiendo. Todo eso comunica cuál es la emoción por la cual yo estoy transitando. La suma de ambas, ¿verdad?, se llevan el 66% o 66,66, 66, 66. ¿Qué significa, ¿verdad?, o qué nos quiere mostrar a nosotros esta gráfica? Nos quiere decir que no basta solamente con utilizar las palabras o tener un léxico súper completo, ¿verdad?, súper amplio para comunicarnos, si es que también no utilizamos el cuerpo y también la emoción. Entonces, cuando nosotros estamos frente al cliente o frente a la contraparte y vamos a iniciar una conversación o un proceso de comunicación, no solamente tenemos que cuidar nuestra comunicación, nuestro lenguaje, nuestro cuerpo y nuestras emociones, sino que a través de estas dimensiones también podemos identificar cómo es la comunicación del cliente, cómo son sus palabras y sus pensamientos, cómo son sus gestos y también sus expresiones que nos muestran a nosotros cuál es la emoción por la cual está transitando. Entonces, tengan muy en cuenta y ténganlo en cuenta siempre que la comunicación se da en estas tres dimensiones y son las tres las que siempre tenemos que tener en cuenta. La comunicación es irreversible, transformable e inevitable, dijo una persona anónima. Y me parece una expresión muy válida. ¿Por qué? Porque al decir que la comunicación es irreversible, estamos hablando del famoso eremao, ¿verdad?, en términos coloquiales del guaraní. Ya dijiste lo que dijiste. Una vez que vos expulsás tus palabras, ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Ya dijiste lo que dijiste. Entonces, tus palabras pueden llegar a ser irreversibles. Después uno puede, si esas palabras fueron negativas, va a tratar a lo mejor de corregir, pero ya se dijo. Ahora, si son positivas, espectacular, no hay problema. Dijiste, ya no hay vuelta atrás en la comunicación. Lo otro dice que es transformable y eso viene como al niño al dedo a nosotros en este programa, porque si hoy día tu comunicación no te permite
conectarte con el cliente, bueno, eso se puede transformar para que sí puedas conectarte con el cliente. Si tu comunicación hoy no te permite lograr tus objetivos, ok, no hay problema. Lo primero es reconocer que no me está permitiendo, entonces yo puedo transformar la comunicación a través de estas herramientas que estamos viendo. Y lo tercero que dice esta frase, que es inevitable, y es lógico, porque no podemos construir absolutamente nada en ventas, en relaciones, si es que no utilizamos la comunicación. No podemos nosotros vivir evitando la comunicación, ¿verdad? Y aquellos que a lo mejor procuran, no creo que tengan los resultados que esperan. Entonces, recuerden siempre, la comunicación es irreversible, transformable e inevitable. Veamos los estilos de comunicación y entrando en contexto, ¿verdad? Con el título de nuestra unidad que dice comunicación asertiva. Y veamos los 3 estilos de comunicación que podemos utilizar en las ventas. Obviamente también en el relacionamiento con las otras personas. Estilo de comunicación pasivo. Aquellas personas que se comunican de una manera pasiva tienen estas características. Tienen mucho respeto por la otra persona, pero tienen poco respeto por sí mismo. De ahí esa pasividad en la forma de comunicarse. Son pasivos. ¿Por qué? Primero porque tienen demasiado respeto por la otra persona, pero también eso hace que el respeto por sí mismo sea bajo, ¿sí? Aquí hay 2 caminos, ¿sí? El primero es la introyección, ¿ok? ¿Qué es la introyección? Me chupo todo y me guardo todo adentro mío, ¿ok? Respeto demasiado a la otra persona, entonces todo lo que quiero decir, todo lo que tengo que decir o todo lo que tengo para aportar, me lo guardo para mí. Y saben que los resultados de esa acción no son los mejores, inclusive puede llegar a enfermarnos, ¿ok? Y el otro camino es decirle a la otra persona, ¿ok? Poder sacar lo que tenemos adentro. Sin embargo, veamos el otro estilo de comunicación, que es el estilo agresivo. ¿Qué pasa con este estilo? Aquí la persona que utiliza su comunicación de manera agresiva tiene muchísimo respeto por sí mismo, pero tiene un muy bajo respeto por la otra persona. Es lo contrario al pasivo. El agresivo le dice a la otra persona las cosas de frente y sin filtro. No le importa. Le dice a la otra persona con la intención, le dice a otra persona con la intención que se lo haga saber a la otra persona. El agresivo tiene 2 caminos, o te dice directo a vos, sin filtro, sin importar lo que pueda generar en vos, o también le dice a una tercera persona para que esa persona te diga a vos. Ese también es un estilo agresivo, ¿sí? Porque además, no solamente sin importar lo que te pueda generar a vos, le está metiendo en cierto nivel de complicación a la otra persona a quien está usando, ¿verdad? Como intermediario. Ese es un estilo de comunicación agresivo, ¿ok? Ahora bien, ninguno de estos estilos es el que nosotros necesitamos para progresar en ventas, para el logro de nuestros resultados, sino que es un tercer camino que tiene que ver con el estilo de comunicación asertivo, en donde en esta asertividad, en este estilo, nosotros tenemos respeto por la otra persona, pero también tenemos un respeto por nosotros mismos. Sería como el intermedio entre el pasivo y el agresivo. Eso es comunicación asertiva. Respetarse a uno mismo y respetar a los demás. Y aquí no hay 2 caminos ni 3 caminos, hay un solo camino. Decir las cosas en el momento indicado, a la persona correcta y de la forma indicada. Ese es el camino de la comunicación asertiva. Es muy importante evaluar el estilo de comunicación que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de comunicación
va a estar en función a los objetivos que uno quiere lograr. Se dan cuenta que es, digámosle que es un esquema muy parecido a cuando hablamos del manejo de los conflictos, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a negociar? Mi estilo de negociación va a depender de los objetivos que yo quiera lograr. Y en este caso, y va muy de la mano con lo que es negociación, mi estilo de comunicación va a estar en función de los objetivos que yo quiera lograr. Que nosotros invitemos a que siempre utilicemos la asertividad acá, como herramienta de negociación, como herramienta de ventas, no significa que eventualmente uno pueda o tenga que utilizar cualquiera de estos dos estilos, el agresivo o el pasivo, ¿verdad? Porque todo depende de los resultados que uno quiera lograr. Veamos entonces qué es la conversación. Si ya acabamos de ver qué es la comunicación, cuáles son los estilos de comunicación, ¿qué es una conversación? Es una danza, ¿verdad?, entre el que habla y el que escucha, una definición idéntica a lo que vimos en cuanto a comunicación. Seguimos insistiendo en que es una danza. En la danza, ¿verdad?, hay dos personas que se están moviendo, que tienen sintonía, que tienen coordinación, que tienen ritmo en una conversación o una comunicación. No se pisan los pies, uno no se va a la derecha, otro a la izquierda. Entonces, para que realmente haya comunicación o conversación, se tiene que dar esta danza, ¿verdad?, entre el que habla y entre el que escucha, ¿verdad? Es una forma de comunicación en doble sentido. Por eso es una danza. Solo, ¿verdad?, no se puede dar conversación ni comunicación. Tiene que haber un doble sentido. Y la conversación incluye los silencios y también el lenguaje no verbal. Acabamos de ver las tres dimensiones de la comunicación, en donde estaban las palabras, el cuerpo y las emociones. Entonces, esa comunicación no verbal también está incluida en la conversación. Y cuando hablamos de los silencios, también están incluidas en la conversación, y eso forma parte de una herramienta realmente muy poderosa en ventas. El buen vendedor o el buen relacionista tiene que tenerle al silencio como su aliado, no tiene que tener miedo de los silencios. Muchas veces nosotros, el ser humano, el paraguayo o el ser humano en general, cuando hay un silencio en la conversación, quiere rellenar de cualquier forma. Y esos son los momentos en los cuales nosotros eventualmente podemos meter las patas. Entonces, el silencio es una herramienta a favor del vendedor o de la persona que tiene en el uso de la palabra, porque cuando yo genero una pregunta y me callo después de hacer la pregunta, se puede generar un silencio. ¿Qué significa el silencio? Puede significar que la otra persona esté pensando, como también puede ser que no haya entendido lo que le preguntaste o lo que le dijiste, entonces se crea un silencio. Cualquiera sea el caso, es positivo, ¿ok? Entonces, el buen vendedor tiene que respetar el silencio y dejar que este ocurra. No significa que el silencio va a durar 30 segundos, un minuto, ¿verdad? Porque también puede ser una situación en la cual la contraparte diga, bueno, ya no. Se quedó sin recursos el vendedor o mi contraparte. No, pero usen el silencio como una herramienta de darle el espacio a la otra parte para que piense. ¿Ok? Bueno. Para que haya conversación, debe haber participación. Seguimos con la definición de qué es una conversación, ¿verdad? Y acá vemos que el fin, ¿verdad?, de una conversación es el entendimiento. Lo que siempre se busca en una conversación es que haya entendimiento. Y el papel del vendedor o el asesor, ¿verdad? Porque no quiero solamente limitarme a decir vendedor. Muchas veces
Lo que las personas necesitan más es un asesor y la venta ya viene después, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del vendedor en una conversación? Primero, adquirir competencias conversacionales como lo que están haciendo ahora. No puede un vendedor o un asesor em, desarrollar su papel o andar ejecutando ya su plan de trabajo si es que no tiene competencias conversacionales. Tiene que manejar muy bien las palabras, tiene que manejar el cuerpo, tiene que manejar sus emociones, tiene que tener un buen repertorio de preguntas, tiene que tener buenísima habilidad para escuchar, ¿sí? Y a partir de sus palabras generar una solución o una propuesta a las contrapartes. Y para que eso se dé, uno tiene que adquirir competencias conversacionales o competencias de comunicación. Y si las tiene, las tiene que pulir o las tiene que renovar e ir mejorando. El vendedor o el asesor tiene que tener la capacidad de poder diseñar las conversaciones. Y aquí reiteramos nuevamente el tema de la planificación, porque ayer hablábamos de negociación y la etapa de planificación que es fundamental, ¿verdad? No podemos ir a negociar sin planificar. Y cuando hablamos de conversar es lo mismo. Si yo voy a tener una conversación muy importante para mi ascenso, ¿qué creen ustedes? ¿Me voy a la suerte o diseño la conversación que yo voy a tener con mi jefe o con mi superior? Obviamente no, el diseño no significa que va a ocurrir tal cual, pero es una planificación del camino que yo puedo tomar en una conversación en función a lo que se dé. Si yo voy a visitar un cliente importante para cerrar una venta que me va a permitir llegar a mi meta, voy a diseñar la conversación. O vamos a algo más básico, ¿verdad? Si yo quiero, se habilita de acá a unos días el fútbol, ¿verdad? Amateur del club, del EXA, del barrio, donde sea, y yo quiero ir a jugar fútbol, a pesar de que hay todavía un riesgo, y a lo mejor para el tercer tiempo, ahora ya no se comparte más vasos, pero cada uno puede tener su botellita, etcétera. Yo tengo que pedir permiso a mi señora, ¿verdad? O viceversa, la señora tiene que pedir permiso al marido. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir a la suerte y a tantear, ¿verdad? Después de tantos meses sin esos encuentros sociales con nuestros amigos, o vas a diseñar ya tu conversación para poder lograr el objetivo que es el permiso. ¿Qué harían ustedes? Bueno, compartir las competencias y promoverlas dentro de su entorno de trabajo es otra de las responsabilidades o de papel del vendedor. ¿Y a qué se refiere esto? Ustedes van a ir adquiriendo estas competencias de conversación, de comunicación, ¿verdad? Estas herramientas, pero el, el cerebro es como una valija, yo diría. Para dar lugar a que entren nuevas prendas, hay que sacar algunas. Entonces, en educación y en aprendizaje, para dar lugar a un nuevo aprendizaje, también hay que dejar salir los que ya tengo en mi valija. Y a eso se refiere compartir las competencias y promoverlas dentro del entorno. Para que nosotros podamos tener un equipo de trabajo homogéneo, para que nosotros podamos hablar el mismo lenguaje, tener la misma conversación con mis compañeros de trabajo, con mi equipo, con mi jefe o con mi colaborador, tengo que compartir estas habilidades y estas competencias. Y no solamente esas, tengo que promover a que mi entorno también maneje herramientas de conversación. En mi familia, con mis hijos, en mi círculo social. Caso contrario, no va a ser una danza. No va a ser una danza. Y vamos a pisarnos todos los pies y vamos a tropezarnos y vamos a darnos cabeza con cabeza. Por eso que es una responsabilidad el de promover en el entorno estas competencias de comunicación. La mejor forma de aprender a conversar es conversando, observando y escuchando. Y esto lo que nos dice es que tenemos que practicar. La práctica hace al maestro en todas las disciplinas, en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero en ventas mucho más, en conversación mucho más.
Cuando nosotros estamos en el rubro de las relaciones públicas y las ventas, nosotros tenemos que ser los mejores. Entonces, la forma de aprender a conversar es conversando. Hay que conversar, hay que observar y hay que escuchar. Todas las dimensiones de la comunicación prendidas para poder mejorar y para poder seguir aprendiendo. Bueno, comunicación o conversación asertiva es el arte, entonces, ¿verdad? Es el arte de expresar lo que yo pienso y siento, pero respetando, ¿verdad? Y respetándome, sin ofender gratuitamente a nadie y cuidando la relación. Eso es asertividad, eso es conversación asertiva. Voy a repetir para que podamos fijarnos. El arte de expresar lo que siento y pienso, respetándome y respetando al otro, sin ofender y cuidando la relación. A mí, como vendedor, yo no sé si les conté, pero de a poco voy a ir contando. Fui muchos años también vendedor de seguros, agente de seguros. Hasta ahora tengo mi matrícula del Banco Central activo, por más que no esté muy prendido ahora al rubro. Y una de las cosas más difíciles que existe es vender seguros, porque es un intangible, porque es una promesa, ¿verdad? El cliente te compra algo que no sabe si va a usar, algo que no ve, y inclusive algo que no sabe si después se va a cumplir debido lastimosamente a la reputación que tienen las aseguradoras, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Entonces, lo más importante es cuidar la relación, porque a mí me gustaría que mi cartera de clientes, si yo estoy en la aseguradora A hoy, pero no me gusta su gestión, no me gusta cómo me acompaña y voy a comenzar a trabajar en la aseguradora B como vendedor, agente de seguro, toda mi cartera de clientes me siga a mí y no se quede en la aseguradora. Bueno, por eso que es tan importante cuidar la relación que tengo con el cliente a través de esta comunicación asertiva. La asertividad se aprende, nadie nace con esta habilidad, así que, como decía también en la diapositiva anterior, práctica, 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 porque la asertividad se aprende. Veamos entonces la postura para conversar. ¿Cuáles son las posturas? Lo primero a tener en cuenta son las emociones, ¿sí? Emociones positivas llevan a acciones positivas que llevan a resultados positivos, ¿verdad? Esto ya lo vimos también en la primera parte y también lo vimos en el vivo. Entonces, las emociones van a estar siempre ahí al orden del día y hay que tenerlas siempre presentes y siempre transitar emociones positivas, porque son ellas las que nos van a permitir conversar, conectar y que haya entendimiento con el cliente o con la otra parte. Emociones positivas. La conversación siempre se tiene que dar dentro de la coherencia y la sinceridad, y no como el doctorcito este que está acá a nuestra derecha, que le dice a su paciente: tiene usted que bajar de peso, hacer ejercicio, comer sanamente, dejar de fumar y dejar de bajarle la cerveza. Sí, doctor, le dice al otro, ¿y quién es más gordo ahí? ¿Quién es más gordo que quién? ¿Verdad? Inclusive está pucheando ahí el doctor cuando le está conversando a su paciente. No hay coherencia y no hay sinceridad. Entonces, nosotros si queremos a través de nuestra comunicación y nuestra conversación llegar a nuestro objetivo, si queremos influenciar desde nuestro círculo de influencia, valga la redundancia, y como protagonistas, ¿verdad?, tenemos que dar primero el ejemplo. Por eso decimos que hay que ser coherentes, hay que ser sinceros en la conversación. Otra de las posturas que hay que tener es que la victimización no entra, ¿verdad?, digámosle que en la forma de conversar del vendedor. Hay que evitar la victimización y también el juzgamiento, porque a nadie le gusta recibir a una persona, ¿verdad?, que en teoría te trae una alternativa, una solución, pero que tiene un lenguaje de víctima. Y ya vimos cuáles son las características de la víctima, cómo habla. ¿Sí? Tu culpa, vos tenés que hacer esto, yo no tuve la culpa, yo no sabía. Evitar la victimización.
hay que siempre estar en el protagonismo también en nuestras palabras. Siempre incluirnos a nosotros, hablar en primera persona. Y juzgar. También ya vimos los juicios, que son interpretaciones. Entonces hay que evitar interpretar y juzgar de manera anticipada, apresurada o en realidad en ningún momento. Nosotros a lo mejor después en el análisis podríamos hacer algún tipo de juzgamiento, pero objetivo, ¿sí? Y otra de las posturas es el no invalidar lo que el otro dice, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros invalidamos lo que la otra persona dice. La contraparte nos está dando una opinión y nosotros salimos y decimos, no, pero no, es así. Vamos, no, es así, no. En realidad esto es así, así, así. Invalidamos, ¿verdad? Es muy diferente de que escuchamos la opinión de la otra parte y uno diga, correcto. Yo tengo un punto de vista que es muy parecido a ese y, bueno, ahí avanzo. No estoy invalidando, por más que yo no esté de acuerdo con mi cliente o con la otra parte, no tengo que invalidar lo que él dice, tengo que aceptar, porque él está hablando desde una posición, desde un punto en donde está sacando interpretaciones, ¿verdad? Entonces yo no invalido lo suyo, sino que también le cuento lo mío y busco el punto intermedio para convencerle, ¿sí? Generar una comunicación concreta, no pretender que el otro adivine. Esa es otra de las características del ser humano, que muchas personas dan muchas vueltas para decir las cosas. Vuelta aquí, vuelta allá, ¿verdad? Porque lo que está buscando es que la otra parte adivine qué es lo que estoy queriendo decir o qué es lo que quiero lograr con la comunicación. Nosotros tenemos que utilizar una comunicación concreta, una comunicación directa, obviamente atendiendo todos los elementos que ya vimos ahora. Pero el buen vendedor pide, sabe pedir las cosas, no da muchas vueltas, ¿verdad? Alrededor del asunto. Tiene sus técnicas, obviamente, para conocer las necesidades, pero una vez que ya está seguro de lo que uno quiere y de lo que el otro quiere, ¡pum!, va a lo concreto y pide para cerrar una venta, o pide y plantea para cerrar una conversación. ¿Okay? Transformar la queja en mostrar los hechos y el efecto que tiene. Transformar la queja simplemente es, bueno, lo que vimos hace rato, este ejercicio de que dijimos, necesito que me llegue la mercadería lo más antes posible. ¿Qué es lo más antes posible? Entonces, transformemos eso en una queja. No me llegó la mercadería lo antes posible, lo más rápido. Yo le dije, lo más rápido posible y no me llegó una queja. Bueno, entonces, ¿cómo transformamos en hecho eso? ¿Para qué fecha, señor, usted pidió la mercadería? ¿Para qué día pidió la mercadería? ¿Qué cantidad pidió? ¿Qué le dijo el vendedor? ¿Tiene alguna comunicación o necesita que...? Okay. Y así nosotros nos vamos haciendo preguntas, buscando y mostrándole a la otra parte los hechos que están detrás de esa queja. Como le decía ayer a una de las compañeras que me preguntaba, ¿cómo hacemos para revertir la mala imagen que tiene mi producto o mi servicio en un cliente ya insatisfecho? Bueno, buscando los hechos que ocurrieron, ¿verdad? Para que se produzca esa insatisfacción o esa queja, ¿verdad? Y a partir de allí sí ya puedo construir una nueva propuesta. ¿Está bien? Y finalmente, hablar en primera persona, porque primera persona es sinónimo de de responsabilidad. No uno, sino yo. Obviamente no hay que caer en el pecado del yoísmo, pero ¿a qué nos referimos básicamente en esto? A que hay que ser protagonista, hay que estar presente. Uno tiene que estar presente y hablar en primera persona. Entonces, si uno está en una negociación y hay un pedido, uno podría decir, sí señor, yo me hago responsable, yo le puedo averiguar en cuánto tiempo le va a llegar la mercadería. Pide un descuento muy importante y yo sé bien que no está en mi alcance. No se preocupe, don Juan, yo me comprometo a
hacer la consulta al gerente y lograr el descuento si es que se puede. Entonces, a eso nos referimos, que en una conversación uno tiene que hacerse responsable del yo. Bueno, tengan mucha cautela porque en tema comunicacional y en tema de conversación, las palabras que ustedes utilizan generan una realidad en la otra persona y también generan emociones. Yo le contaba la historia de que mi papá me decía desde chiquitito y me repetía cada vez que estábamos en la mesa: tenés que comer toda la comida que tenés en el plato porque eso es sinónimo de buena educación. ¿En qué terminó eso? Terminó en una realidad, generó en mi persona una realidad. Imagínense si yo le digo a mi hijo: a la pucha, qué inútil que sos, será, no puedes terminar tu tarea. No vaya, puede ser tan inútil, será, subite sobre la silla o trae la escalera y baja el juguete. A la pucha, qué inútil que sos, llegaste último de la carrera ahí con ese mitaí que es 3 años menor que vos. Qué inútil, qué inútil, qué inútil. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir con su hijo o con ese chico con el correr de los tiempos y escuchando siempre esas palabras de una persona referente como es su padre? Probablemente él crea que es un inútil, ¿verdad? ¿Y qué emoción eso va a crear en él? ¿Sí? Va a ser un chico a lo mejor contraído, inseguro, miedoso, ¿verdad? Y eso mismo ocurre con el cliente. Entonces, hay que tener muy en cuenta y con mucho cuidado cuáles son las palabras que voy a utilizar, porque las palabras generan realidad. El famoso con la boca se pide. Ese es un refrán bien nuestro. Veamos entonces algunas palabras y frases asesinas, ya que estamos hablando de que las palabras crean realidad. Porque ahí dice nuestro refrán: es mejor hablar de hechos, ya que estos pueden ser vistos de la misma forma por ambas partes en una conversación, y no hablar de juicios, no hablar de interpretaciones, vamos a hablar de hechos. Palabras asesinas: siempre, nunca, todo, nada. Esas son palabras asesinas. Y ahí veamos un ejemplo. Nada. Nada se hizo, podemos decir nosotros. Bueno, ¿qué va a pensar el otro? Nada. Sí, a lo mejor no se terminó el trabajo, a lo mejor no terminé mi ruteo de ventas, probablemente no terminé de arreglar la pieza, y todos esas situaciones pueden tener un motivo. Entonces, nada se hizo es muy diferente, por ejemplo, a preguntar ¿por qué? No, el por qué también es muy... y menos mal que yo mismo me iba a equivocar al usar el por qué. El por qué muchas veces, comenzar una pregunta con por qué es un poco intimidante o es un poco acusante para la otra parte. Entonces siempre procuren comenzar con el qué, cómo y cuándo. Entonces, en vez de decir nada se hizo, bueno, ¿qué pasó? Por eso no se terminó. ¿Qué pasó? Por eso solamente llegaste al 80% de tu ruteo. Hechos. Estamos hablando 80%. Ruteo. Cosas concretas. No es nada se hizo. O todo, por ejemplo. Todo está mal. Todo está mal. Palabras asesinas. Siempre pasa eso. Siempre pasa. La misma cosa siempre. Son palabras asesinas porque estamos hablando de interpretaciones, de juicio, no estamos hablando de hechos. En vez de decir siempre pasa eso, ¿qué ocurrió por eso que repetimos el mismo error? ¿Qué ocurrió por eso que repetimos el error? Un hecho, repetimos el error. Entonces, cuiden mucho el uso de las palabras. Nunca me hacen caso, nunca me hacen caso. ¿Qué cosas ocurren por eso no pueden seguir mis instrucciones? ¿Qué impedimentos tienen por eso no pueden seguir
las sugerencias que yo les doy. Suena muy diferente. Y aquí algunas frases, juicios de valor negativo, que también hay que evitar porque son asesinos. Lo que hiciste está muy mal. Queremos muchas veces utilizar eso con nuestros hijos. Lo que hiciste está muy mal. Suena muy diferente a decirle, ¿qué pasó? Por eso dijiste una grosería. ¿Qué cosas ocurrieron por eso que dijiste una grosería? Diferente. Cualquiera lo podría haber hecho mejor. ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a una persona si le decís cualquiera puede hacer mejor que vos? Sos un inútil, no vales para nada, ¿verdad? Esto fue poco pensado. ¿O qué poco pensaste para decir eso? ¿Qué poco pensaste para hacer de esa manera? ¿No? Te preocupas de más. La última frase asesina. ¿Cómo le vas a decir a una persona que se preocupa de más? Porque de algo ya se está preocupando. Esa persona ya está transitando por un estado de ánimo un poco fuerte, ¿verdad? Por eso que hay una preocupación. Y el nivel de preocupación que tiene la otra persona, nosotros no podemos poner en tela de juicio al decir te preocupas de más, sino que, ¿qué está ocurriendo? Por eso estás muy preocupado. Y ahí ya comienza a soltar las cosas. En vez de emitir juicios y utilizar palabras asesinas, utilicen la pregunta como una herramienta para encontrar los hechos. Busquen hechos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los 10 pasos para el diseño de conversaciones? Primero, identificar el para qué voy a entrar en la conversación. ¿Cuál es el objetivo de la conversación? Segundo, diseñar y generar un contexto en donde va a ocurrir la conversación, que es lo mismo que yo les sugería a ustedes con este curso virtual. Busquen un lugar tranquilo, donde no haya distractores, o también que no haya distractores internos, porque si yo estoy muy preocupado por algo, por más que yo sé que tengo que comenzar a las 5 ya se van a habilitar los videos para ver, ¿para qué voy a conectarme a las 5 si voy a estar lleno de distractores internos? Hay que diseñar y generar el contexto en el cual se va a dar la comunicación, caso contrario, no va a ser fructífera. Tercero, hay que invitar a abrir una conversación, obviamente, ¿sí? Una vez que ya está el ambiente, ya me preparé, ya sé para qué, bueno, vamos a abrir la conversación. Cuarto, verificar qué pasa con la otra persona respecto al tema que se está tratando, ¿sí? Eso es muy importante. Tengo que conocer las necesidades de la otra persona, tengo que saber sus expectativas y sus objetivos. Y si no lo sé, utilicen la pregunta, ¿ok? Una pregunta buena puede ser la llave para abrir y entender cuál es la necesidad de la otra persona y cuál es la expectativa que tiene sobre esta conversación. Quinto, escuchar al otro activa y empáticamente, ¿sí? Entonces, hablamos de empatía como cuidar mis intereses y también cuidar los intereses del otro, porque quiero que la relación sea fructífera. Entonces, todo lo que yo escucho de una manera activa, no mirando para el otro lado, o vos me estás hablando, que me estás mirando de frente, y yo estoy en esta posición, mirando hacia otro lado, ¿sí? Entonces, la escucha se da de manera activa y empática cuando me predispongo tanto física, corporal y emocionalmente para escucharte. Sexto, exponer tus miradas y tus interpretaciones, ¿verdad? No dice ahí, pero de una manera siempre empática y respetuosa, ¿ok? Séptimo, emitir pedidos efectivos, y a eso nos referíamos, ¿verdad? Que cuando se da una conversación, cuando ya planificaste, creaste el ambiente, abriste la conversación, preguntaste y ya tenés cuáles son las necesidades, las expectativas y qué quiere lograr la otra parte, así como las tuyas, ¿verdad? Que ya pusiste tus miradas e interpretaciones, hay que emitir el pedido, hay que
el camino al cierre de una venta o el camino al cierre fructífera de una conversación es emitir tu pedido de manera efectiva. Hay que pedir las cosas, ¿sí? De manera siguiente, como punto 8, hay que establecer los acuerdos de la conversación o de la negociación. Noveno, agradecer el tiempo, agradecer la apertura, agradecer el acuerdo al cual se llegó para finalmente, y como el 10º paso, ¿verdad?, que ya uno hace posterior a la reunión, cualquiera sea esta de ventas, personal o social, es reflexionar de lo ocurrido en esta conversación y encontrar el aprendizaje, ya sea de que hayamos llegado al objetivo, ¿verdad?, reflexionar y sacar un aprendizaje, a ver qué resultó y cómo puedo potenciar eso, o reflexionar sobre los resultados negativos o parciales que yo conseguí, a ver qué puedo aprender y cómo puedo ajustar mis herramientas de conversación, o en qué fase me equivoqué y donde yo tengo que mejorar. Estos son los 10 pasos que nosotros tenemos que seguir para diseñar conversaciones. Las conversaciones inteligentes requieren personas que tengan la capacidad para reflexionar sobre sus propios pensamientos. Esto lo dijo Peter Senge. ¿Qué significa esto y qué fuerza tiene esta frase? Bueno, mucha, porque es como que mete en una bolsa todo lo que vimos ahora nosotros sobre hechos e interpretaciones, el origen de los resultados, la conversación, todas las dimensiones de la comunicación, porque nos dice que las conversaciones fructíferas, esas conversaciones inteligentes, para que se dé ese tipo de conversación, se requiere de personas que puedan reflexionar y que puedan gestionar sus pensamientos. Conclusión, el origen de los resultados comunicacionales está en nuestros pensamientos. Bueno, entonces aquí hacemos un receso. Le invito a que vean el video que sigue a esta clase y pasen por la cafetería a dejar sus comentarios.